Bienvenidos a esta edición de El Polígrafo. Nos encontramos con el señor Carlos Pití. Él es industrial y presidente de la Asociación Nacional de Porcinocultores, ANAPOR. Señor Pití, ¿está listo para el polígrafo? Siempre listo. Bienvenido. Primero, quisiera que nos cuente cuál es la situación actual del sector agropecuario, cómo nos encontramos. La agricultura panameña necesita de mucha ayuda. Nosotros debemos estar claros que el 85% de la fuerza productiva del agro son pequeños productores. ¿Qué quiere decir pequeños productores? Pequeño productor, según la ley, son empresas casi familiares, máximo de 10 personas laborando, pero es una gran masa de personas que no le piden empleo a nadie, que generan alimentos para ellos y que salen al mercado a vender alimentos. El otro 15% son las empresas organizadas, que son las que garantizan la seguridad alimentaria del país. En ese contexto, usted me pregunta cómo está el agro, necesitado de ayuda, pero de una ayuda no en términos monetarios, no en términos de subsidios, sino en términos de formación profesional, en términos de adecuación institucional. Usted me comentaba que están faltos de ayuda. ¿Esta ha sido la política, la necesidad o no recibir apoyo estatal en los últimos 10 años? Era un apoyo hacia resolver el problema de la cosecha en el mercado. Quizás hacia dar subsidios en demasía hacia rubros que por decisiones políticas les cambiaron los precios. Pero no era un apoyo dirigido a estructurar de manera correcta el sector agropecuario de manera que los productores sepan a qué se atienen. Por ejemplo, si yo soy productor de un tubérculo o de cualquier producto y yo estoy sembrando para un mercado que está saturado, no hay un mecanismo de información que me diga no es el momento de sembrar. Entonces, nosotros adolecemos de eso. ¿Por qué está el mercado inundado? Definitivamente importaciones, pero también ajá. se da por el tema de que todos siembran a la misma vez. Lo que falta es planificación de la producción nacional. Para poder planificar necesitamos estadísticas. No hay estadísticas confiables. Vamos a ver esto de forma práctica. Usualmente uno ve las noticias de que el sector agro cada vez produce menos en diversos sectores. ¿Cuál es el aporte al PIB del sector agropecuario? Esa pregunta me gusta porque nadie sabe qué significa el PIB. Ajá. ¿No? Dicen que poco importa mi bolsillo. Sí, y suelen decir que apenas el 1.1, el 1.5, el 2, el 2.3. Ajá. Y entonces, ¿por qué nos tiene que importar el sector agropecuario? Yo me río de eso porque si usted se va a los países desarrollados, no pasa del 2%. El sector agropecuario. Si el producto agropecuario, si el PIB del sector agropecuario fuera mucho más, significa que los otros sectores de la economía no están funcionando. Comprendo. Pero si usted tiene un canal de Panamá que aporta lo que aporta, claro. Usted tiene zona libre, usted tiene el sector que aportan, estamos compitiendo contra ellos. No es una competencia. Lo correcto es que nosotros seamos el 2, 2.3, 2.5. Ahora, si a usted al sector agropecuario primario le suma el agroindustrial, y aquí hago una acotación porque en Panamá no hay industrias. En Panamá hay agroindustrias, pero estadísticamente lo toman como industrial. Pasamos del 5,5%. Entonces ya una cifra importante. Se decía que la minería era el 5% del PIB. El sector agropecuario y agroindustrial juntos son más importantes que la minería. Ajá, más allá del aporte del PIB, que pareciera que fuera mínimo un 1 o 2%. Hablemos de los empleos. ¿Quién emplea a la gente de la campiña? Eso es lo más importante. Panamá es un país de 4.2 millones de personas, de lo cual el 60% de la población panameña vive en el eje canalero. Ya sea en Chorrera, ya sea en la ciudad o en el área de Colón. ¿Qué producimos lo que vivimos en el eje canalero? En términos de alimentos. Nada. Lo produce el interior del país. Y el ejemplo más claro fue en la pandemia. Todos los comercios de la ciudad capital estaban quebrando. Vaya al interior y pregúntele al comercio si quebró. No quebraban, porque la agricultura estaba funcionando. Entonces, mantuvo la economía del interior y mantuvo la alimentación de los panameños. Más de 365,000 personas viven en el sector agropecuario.
Hay muchos detractores del agro que nunca han sembrado ni un poroto en una servilleta húmeda. Las 4 empresas avícolas más grandes del país dan más empleo que el Canal de Panamá. Las 4 empresas avícolas dan más empleo que el Canal de Panamá. El Canal de Panamá. Explíquenos eso. De manera directa. El Canal de ¿Cómo Panamá es eso? no llega a 8.000 personas de manera directa. No estoy hablando la importancia la derrama, del canal, claro. ¿no? Que sí. es otro tema. Claro. Las 4 empresas avícolas panameñas dan más de 8.000 empleos. Pero eso nadie lo mide. Eso nadie lo sabe. Entonces, vamos a destruir, aquí lo sabemos en polígrafo. Vamos a destruir el sector agropecuario por una política de apertura del mercado que ha cambiado por las decisiones del presidente Trump, que ya el libre mercado no les interesa porque los seres humanos aprendemos. Se me dice que con estos aranceles el que se beneficia es el consumidor. Usted me está diciendo que no, que de todas maneras los precios no van a bajar. ¿Cómo es eso? Cuando es una economía pequeña como la panameña y usted quita los aranceles, aranceles, los impuestos. Es un impuesto a la importación. Sí. Ese beneficio que el Estado dejó de recibir como impuesto, se lo queda el importador o el intermediario. No le llega al consumidor final. Hay millones de datos estadísticos que lo demuestran. Pero nos han dicho lo contrario, nos han vendido otra idea. Nos han vendido la idea y cuando firmaron estos tratados todo el mundo los aplaudió y los agricultores siempre los reclamamos. Porque quizás nosotros podemos ver el futuro más allá que el sector comercial. Eso es una realidad. Y quiero que me diga, ¿qué es lo que no está haciendo el Ministerio de Desarrollo Agropecuario en esta ayuda que hablábamos al inicio y el Instituto Mercadeo Agropecuario? O sea, más allá de las ferias con buena parte de productos importados, ¿qué debería hacer? ¿Qué no están haciendo? En el tema del Instituto de Mercadeo Agropecuario es muy fácil hacer política hablando de ferias. Es muy fácil vender un arroz al precio que lo venden, que no es el costo, pero es un subsidio de los impuestos de los panameños. O sea, no es el valor real del arroz. Está bien, lo está llevando una población más necesitada y es correcto. Pero en vez de invertir el tiempo allí y haber llevado un instituto que debería analizar mercado a un instituto que lo que está administrando tiendas, son dos cosas muy diferentes. Entonces perdimos el análisis del mercado. ¿Cuáles serían esos 3 elementos clave para diseñar el futuro y levantarla de cómo se encuentra en estos momentos? Siéntense con los diferentes gremios, las diferentes organizaciones, analicen con especialistas incluso especialistas traídos del extranjero, porque el MIDA cada día tiene menos especialistas. Analicen dónde están en términos de competencia, en términos de productividad, y dónde deberían estar en términos de qué capacidad tienen los diferentes rubros y ponerse una meta en el tiempo. La política agroalimentaria por parte del Estado, en este sentido, la cartera que maneja eso es el MIDA. ¿Existe o no existe? ¿Qué falta? La ley existe. ¿Pero se practica? ¿Se aplica? No se aplica. ¿Por qué? Habría que preguntarle al ministerio. ¿Pero ustedes qué perciben? Estamos conversando con ellos para que entiendan la política. No es una política diseñada por un partido político. Es una política que nace de más de 120 profesionales del agro desde la época del presidente Varela. Solo que en el gobierno anterior fue que se logró llevar a ley de la República. ¿Y cuál es el riesgo de dejar de aplicar la ley? O sea, de mantenernos en el estatus en el que estamos en estos momentos. Poco a poco, si no logramos planificar el sector y con la apertura del mercado y la competencia internacional, poco a poco dejaremos de producir, poco a poco dependeremos del alimento importado y estaremos generando desempleo. El segundo sector mayor generador de empleo es la agricultura. Le duele a algunos comerciantes, que son el primero. Pero el día que la agricultura no trabaja, los comerciantes no venden. El presidente Trump, que está de moda, su política no es equivocada para los Estados Unidos. Si yo veo que mi país está perdiendo empleo y está perdiendo, porque yo tengo que hacer algo para que mi país genere empleo. Eso es lo que está haciendo el presidente Trump. La pregunta es ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no lo hacen los otros países? ¿No? Esa es la pregunta. Yo creo que lo correcto es que, lo que sí es claro para mí, es que lo no negociable es el alimento de un país.
Y no es lo no negociable negociable. bajo ningún parámetro de aperturitas de mercado. ¿Cómo se encuentra su sector en estos momentos? La actividad porcicultora, el consumo. Gracias a Dios, bien. Gracias a Dios tenemos 2, 3 años de estar bien. Nosotros logramos un decreto que no prohíbe las importaciones, sino que las regula en base a la necesidad real del país. Y se creó un hábito de consumo de cerdo que nos llevó el consumo per cápita a 18.5 kilos al año. Estamos entre los 5 países de mayor consumo en América. Ahora, ¿cómo se ha visto afectado el sector porcino y también todos los sectores con esto del TPC, la entrada de la grabación arancelaria del Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos? Esa es la pregunta del millón. Nosotros desde que se firmó el tratado lo reclamamos, porque no fue correcto. Usted no puede poner a competir una economía de 4 millones de personas con una economía del tamaño de los Estados Unidos, con todos los apoyos que los agricultores americanos tienen. Usted no lo puede poner a competir de tú a tú. Y ese tratado los puso a competir de tú a tú. En donde antes de los tratados, para que tenga una idea, Panamá exportaba carne de vacuna a los Estados Unidos. Antes del tratado con Estados Unidos, el TPC. Hoy no. Comenzaron a poner una serie de requisitos sanitarios y resulta que el turista americano viene a Panamá y come carne sin ningún problema, pero si usted la quiere exportar, no, la carne no reúne las características sanitarias para que la población americana coma carne panameña. Eso no es igualdad de condiciones. Y ponen todas las trabas habidas y por haber. Sin embargo, de allá para acá entran libres, les reconocen todo. Sí, van a revisar, no renegociar el TPC. ¿Cuál es la expectativa y qué se espera de esa revisión? Que no es negociación, aclaro. Que no es una renegociación. Hay una diferencia del año pasado al actual, es que el tratado per se ya lo violó Estados Unidos. ¿En qué sentido? Puso aranceles y el tratado lo prohíbe. Lo dice claramente en su articulado, ningún país podrá poner aranceles. Ellos lo pusieron. Porque al señor Trump se le ocurrió. Entonces mi pregunta es, si tú ya lo violaste, ¿por qué yo no puedo conversar de hacer cosas diferentes a lo que escribieron hace 16 años atrás? Nosotros pedimos negociar condiciones que permitan mantener al sector agropecuario trabajando. Claro. Eso es lo que pedimos. Si bien hay una expectativa, que te me has explicado, de la revisión de este TPC, de no conseguir esa renegociación o que tan siquiera se consideren los puntos más delicados para el sector productivo, en vista pues de la paz que mencionábamos, ¿qué ocurriría? ¿Cuál sería el otro escenario? O sea, ¿estaríamos destinados a fracasar como sector agropecuario o desaparecer? Dígame la verdad. El escenario negativo es que algunas empresas que han logrado niveles de productividad altos se mantengan y muchas empresas desaparezcan. Y con ello los empleos. Con ello los empleos. Y algo que nadie evalúa. En la medida que yo importo, yo saco dinero del país para darle a otro país. En la medida que yo exporto, yo traigo dinero de otro país. Los países grandes son exportadores. Panamá tiene que aprender a ser exportador. Si yo destruyo lo poco que producimos, vamos a vivir pidiendo prestado. Vamos a vivir endeudando al Estado. No vamos a tener comida, ¿no? De no lograrse algún cambio, y ya con los aranceles desgravados prácticamente para todos los productos, porque en el próximo año 26-29 pues ya termina la desgravación arancelaria. ¿Qué futuro usted prevé? Desempleo. No hay ningún proyecto hoy en día. Se acaba el sector agropecuario. Peor. Hoy en día no hay ningún proyecto que genere empleo rápidamente. Hay proyectos que van a generar empleo en el mediano y largo plazo. Y si yo no puedo generar empleo rápidamente en un país que tiene 12% de desempleo y permito destruir al que da empleo, entonces, ¿qué país vamos a tener? ¿Cómo están sintiendo las huelgas, sus efectos por parte del sector productivo? Muchas organizaciones hablan de pérdidas económicas y las cuantifican. A mí no me gusta. A mí no me gusta hablar así porque
La huelga, si bien pone a perder a la industria o al comercio, aquella señora que tiene que llevar al niño a la escuela y después buscar trabajo y ahora la escuela está cerrada. Aquella persona que tiene que ir al hospital y no sabe cómo llegar. Panamá debe en este momento reflexionar lo que está sucediendo. El gobierno debe aclarar las ideas a la población para que aquellos que andan buscando otro objetivo no encuentren más espacio y sacar el país adelante entre todos, porque es responsabilidad de todos nosotros. Bien, gracias señor Piti por su entrevista en El Polígrafo. Esto ha sido El Polígrafo de esta edición del domingo. Les invitamos a que se mantengan conectados a nuestra plataforma de La Estrella Online vía internet y también en nuestra edición impresa. Muchas gracias. Gracias a usted.